fue mi trabajo de grado, mi trabajo de graduación. Normal, consistía en trabajo en la calle, o sea, yo partiendo desde lo que era el grabado experimental, y comencé a hacer impresiones por toda la calle, por todas las calles de Pinas del Río. Hice impresiones de alcantarillas, de paredes, o sea, en fin, de lugares que tuvieran un contenido urbano, o sea, un contenido social, de interacción con el público, ¿me entiendes? Y que de alguna manera u otra redimensionara lugares ya existentes en el mismo contexto urbano, pero que el transeúnte no ve producto del ajetreo de la vida, ¿me entiendes? La misma sociedad consumista. Y entonces llevarlo, estos pequeños detalles a piezas ya, ¿me entiendes? Concebidas como una obra de arte, y que al final se exponen, se expusieron en la calle, ¿me entiendes? Era un trabajo con un fin, no para un grupo de élite, o sea, elitista del arte, ¿me entiendes? Sino para el hombre común, el tipo de la calle, ¿me entiendes? El que camina, el tipo del diario, el ser humano como tal. ¿Y técnicamente qué consiste? Son piezas de soporte bidimensional, tintas sobre cartulina, algunas fueron un poco más experimentales, o sea, trabajé con óleo, con asfaltín, más conocido como chapapote, ¿no? Y normal, aplicando la técnica tradicional con rodillos, entintando el suelo, los lugares con los que trabajé, y después haciendo, o sea, sacando las impresiones a la técnica antigua china, que es a mano, aplicando la presión por detrás, no por detrás de la... Manual. O sea, manual. Ajá. Ya. Terminó una exposición personal en la calle principal de Pinas del Río, en el antiguo Hotel Comercio, que también me funcionaba, porque si tanto redimensioné los detalles de la calle, ¿no?, del contexto urbano, también redimensioné ese lugar, porque es un lugar que actualmente está en ruina, que no se utiliza para nada, y que yo le di un contexto de galería, ¿me entiendes? Le di, o sea, lo contextualicé, o sea, le di una funcionabilidad a ese espacio, ¿me entiendes? Este otro trabajo formó parte de una especie de proyecto, ¿no?, que llegó a su segunda edición como tal, que se llama La Posibilidad, a raíz de un encuentro de aproximadamente 4 días, un encuentro teórico y práctico también, con Richard Martel, artista canadiense, ¿no?, y renombrado a nivel mundial como uno de los grandes performers de hace aproximadamente 25 años que tiene un festival en Quebec. Y él vino a Pinar y Pinas del Río, a mi ciudad, ¿no?, y dio un pequeño taller. Y a raíz de este taller es que surge este evento, La Posibilidad. Y esta pieza la hice en esa segunda edición, una pieza sin título, un performance que hablaba acerca del derecho de ejercer el criterio y de por qué la autocensura como tal. O sea, el hecho de por qué nosotros, los seres humanos, nos tapamos la boca, nos cosemos la boca, nos callamos por el hecho de qué dirán, de lo que pueda suceder después. Y entonces no hablamos, no decimos lo que pensamos y omitimos nuestro criterio. O sea, es una pieza que va a un sentido humano como tal. No creo que vaya a la política. En realidad los seres humanos, como seres sociales, no somos apolíticos totalmente, ¿no? Pero en realidad no es una pieza enfocada hacia una crítica ya más, o sea, más contestataria, más criticando lo que es el gobierno y nada por el estilo. O sea, es una pieza humana, una pieza que habla sobre el poder decir, sobre el derecho a hablar, sobre el criterio como tal, ¿me entiendes? Es de lo que habla este trabajo. Y es una pieza en la que me cosí la boca, o sea, me cosí la boca de verdad, que con instrumentos quirúrgicos, sin ningún tipo de anestesia, frente a un público del hecho. O sea, me gustó esa idea porque, o sea, apliqué el dolor en mi trabajo, o sea, lo necesitaba la pieza. O sea, sentí que era necesario de sufrirla, ¿me entiendes? Porque en ese momento yo me sentía así y tenía que canalizarlo de esa manera, o sea, sintiendo ese dolor como tal. Y me funcionaba para la pieza. O sea, es verdad que en el arte hay cosas que se fingen, hay cosas que son un poco más preparadas, pero yo decidí, por pensamiento propio,
no fingir esto, o sea, decidí hacerlo a sangre fría y en realidad, o sea, y soportar el dolor verdadero, ¿entiendes? Fue un performance de aproximadamente una hora de trabajo, bastante intensa. En este otro trabajo fue un performance también en la pasada edición de Poesía Sin Fin. Corrígeme, ¿será la décima? La décima. Décima, ¿eh? Perfecto. La 10ª edición de Poesía Sin Fin del proyecto Omni Zona Franca en Alamar. Una pieza que la titulé Entras o Sales. Es una pieza que habla acerca de la libertad. Como la mayoría de mi trabajo está enfocada también en un contexto universal, o sea, va también a un sentido humano como tal, ¿me entiendes? Y habla o sea, cuestiona en cierta medida, en cierta manera, el hecho de perseguir sueños, de perseguir utopía y de vivirnos por ella, de vivirnos por ese sueño como tal. Y al final del camino, al final de la vida, darnos cuenta de que esta historia, de que esta puerta como tal no se iba a abrir nunca, y de que perdimos el tiempo porque lo que teníamos a nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestro mundo, nuestros amigos, nuestra vida como tal, era lo que nos hacía personas como tal, lo que nos hacía ser humanos, ¿no? Y como al final no se cumple el objetivo, no se logra abrir la puerta, y entonces hay que retirarse, ¿me entiendes? Y a partir de ahí reflexionar y cuestionarse a sí mismo y darse cuenta de que las cosas que valen en realidad son las cosas que están junto con nosotros, las cosas del día a día, no lo que puede ser y no será nunca, ¿me entiendes? Eso lo puede haber también en un contexto cubano, lo puede haber en un contexto cubano fácilmente, que no me gusta llevarlo por ahí como tal, pero al final yo soy cubano y estoy haciendo arte en Cuba, y obligatoriamente hay que pensar en eso también, ¿no? Es una pieza también de dolor. De hecho, tuve lesiones también en esa pieza, tuve lesiones verdaderas. Es una pieza, o sea, dibujo una puerta en una pared en blanco, una puerta muy minimalista. Desde que enfoqué la pieza, la enfoqué en un sentido muy minimalista, o sea, un trazo simple de una puerta de modo rectangular, o sea, a través de sintetizarla lo más posible. Fue una acción de casi 15 minutos. Comienzo a abrir la puerta de una manera muy sobria, y poco a poco la obra fue increciendo en violencia, ¿no? En fuerza, y ya comienzo entonces a golpearla con más dureza, ¿no? Con más vigor como tal, y al final la puerta no se abre y me retiro de la escena normal y ya, y me voy.